Buenas tardes, compañeros de la sección de en otras clases. Ya a los 2 minutos están incorporados unos 40 alumnos. Hoy no tenemos mucha participación, solo son 13 los compañeros que me están escuchando, pero vamos a cumplir con lo que hablamos el otro día. Primero que nada quiero decirles que esta ley de libre negociación de divisas apenas son 8 artículos y el octavo ya es el transitorio. Sin embargo, cada artículo, por lo menos el primero, cuenta con varios párrafos. Y entonces la forma de contestar para el caso de esta ley, si es el artículo 1, pues ustedes me pondrán artículo 1, párrafo primero, segundo, tercero con números. Párrafo primero, segundo, tercero, cuarto, tiene 4 párrafos. Yo necesito saber en qué párrafo es que están encontrando ustedes la respuesta. Igual en el caso 3, en el caso 4, tiene primer párrafo y segundo párrafo. Necesito que contesten en esa forma. Artículo, en el caso del artículo 2, es un solo párrafo, entonces ahí no hay ningún problema. Pero en los demás necesito que me señalen el párrafo. Y por favor, lean despacio porque en otros años les estoy dando estas directrices porque los quiero ayudar para que contesten bien. En otros años, este caso que pongo, porque es un solo caso el que pongo de esta ley, lo tiene malo la mayoría. Y es porque como el artículo 1 y los otros que tienen 2 párrafos son grandes, no los leen completos. Y posiblemente ustedes creen que en el primer párrafo está la respuesta y no, está en el caso del número 1, está hasta en el 4.º párrafo. Por eso es que es necesario que lean las leyes. Esta ley la tienen que, si no la han leído, léanla despacio, es muy pequeña, apenas son 8 artículos. Y por lo menos ahí van a tener 4 puntos seguros si la leyeron con detenimiento. Bueno, hecha esta observación, en el caso número 1 de la ley de libre negociación de divisas, les preguntan si es legal la circulación de esta clase de títulos valores. Y la respuesta es sí. Y que además de los requisitos del Código de Comercio, ¿qué otro requisito es indispensable? Pues, según el artículo 1, tercer párrafo, es necesario la autorización de la Junta Monetaria. O sea, la respuesta es sí. Se necesita la autorización de la Junta Monetaria, artículo 1, tercer párrafo. En el caso número 2, se refiere a la instalación de una casa de cambio. ¿Cuáles son los requisitos legales? Pues es necesario que sea autorizada por la Junta Monetaria, artículo 3. Este es un caso muy sencillo porque tiene el título ahí, el artículo, casas de cambio. Esto surgió, esta ley de libre negociación de divisas, surgió derivado de que antes del 2000 existían muchas casas de cambio en Guatemala, pero todas eran o estaban funcionando sin ninguna autorización. Esa 12 calle y séptima avenida estaba inundada de los famosos jaladores. Igual toda esa cuadra donde está actualmente Telgua, ese edificio donde estaba antes un hotel, allí eran casas de cambio y había mucha gente afuera ofreciendo cambiar dólares. Por eso fue que se regularon. Y si ustedes ven al final, dice que cómo es que deben legalizarse las casas
cambio ya existentes en el artículo transitorio. Luego tenemos el caso número 3. Les preguntan sobre un contrato de honorarios profesionales, donde el pago se realizará en euros, pero el médico tiene una duda y les pregunta si es posible negociar con esta moneda. Sí. Y en su caso, ¿por qué? Porque en el primer párrafo dice que hay libertad de contratación, o sea, la contratación es libre, según el artículo primero, primer párrafo. Pero si van al artículo 8, también ahí en el segundo párrafo van a encontrar una referencia a la libertad de contratación. Entonces, aquí podría ser el artículo 1, primer párrafo, o el 8, segundo párrafo. Cualquiera de los dos está bien. En el caso número 4, dice cuál es el marco jurídico que necesita el país para la comercialización con la comunidad internacional. Yo estoy seguro que le dieron vueltas a todos los artículos y no encontraron la respuesta. ¿Por qué? Porque generalmente no le gusta a nadie leer los considerandos. Y ahí está la base de por qué se crean cualquier ley. Y entonces, si hubieran leído los considerandos, hubieran encontrado que lo que se necesita es un marco jurídico de orden cambiario, actualizado y flexible. Eso se encuentra en el segundo considerando. Pero no se preocupen que yo no pongo casos así en el examen. Los casos que planteo es como los otros que estamos viendo las respuestas. Eso es para que se den cuenta cómo es importante leer los considerandos de una ley cuando es nuevo lo que estamos leyendo. El 5 dice, usted se presenta al Banco del Maíz a comprar euros y le están cobrando el IVA. Entonces la pregunta es si la compraventa de divisas es legal el cobro del IVA. Y la respuesta es no. Pero si ustedes van al artículo 1, van a encontrar que la respuesta está hasta en el cuarto párrafo y al final, las últimas dos líneas. Entonces la respuesta es no, artículo 1, cuarto párrafo, donde dice que la compraventa de divisas quedan exentas del pago del impuesto al IVA y el timbre fiscal. Entonces, por eso les digo que yo necesito que citen el párrafo, porque de lo contrario no tienen punteo. Luego tenemos el siguiente caso, donde dice que una entidad del Estado va a pagar a finales de este mes a un proveedor extranjero tantos dólares canadienses. Entonces se consulta cuál va a ser el procedimiento para establecer el monto en quetzales. Entonces, la respuesta es que es conforme al tipo de cambio que publique el Banco de Guatemala en el artículo 4. Igual, cuando se hace un contrato aquí en Guatemala en dólares, entonces pónganle ustedes que se hace una promesa de compraventa en dólares y que va a pagarse el último día del mes de abril, por decir un ejemplo. Entonces ustedes, cuando las dos personas que están en el negocio les preguntan, pero ¿cómo hacemos para determinar el monto en quetzales? Porque el señor ya aceptó que le paguen quetzales, no con dólares. Entonces ustedes tienen que remitirse al artículo 4. Artículo 4 que dice que el que da el tipo de cambio oficial es el Banco de Guatemala. Pero recuerden ustedes que los bancos del sistema tienen libertad de modificar el tipo de cambio que establece el Banco de Guatemala. O sea, ese es el tipo de referencia. Es el tipo de referencia. Pero puede decir que el comprador, al que le van a pagar esos dólares canadienses, diga, sí, yo acepto que me paguen en quetzales, pero que sea de acuerdo al tipo de cambio del banco privado X con el cual yo trabajo. O sea, esa es una condición ya privada. Y recuérdense que en
el derecho civil hay libertad de contratación. Pero si no se dijo nada, no se pactó nada, entonces el que se tiene que utilizar es el tipo de cambio que publicó el Banco de Guatemala. Esto es una información para ustedes. Si el día de mañana inician un proceso ejecutivo en el cual la deuda es en dólares y entonces llega el proceso de adjudicación y la fase esa de adjudicación, y ¿cómo hacen para hacerlo de la adjudicación? Tiene que ser en quetzales. ¿Y cómo hacen entonces para hacer la liquidación previamente? Entonces, la liquidación no la pueden hacer en la moneda extranjera, la liquidación la tienen que hacer en quetzales. Y entonces van a utilizar el tipo de cambio. Puede ser que también se pacte la sentencia que sea en dólares. Y entonces, en otra clase de procesos, que ordena el pago en dólares. Entonces, para el pago del impuesto al que esté sujeto, ustedes ya lo van a ver el otro semestre, el tipo de cambio que se utiliza para volver a quetzales una cantidad, una moneda extranjera, debe utilizarse única y exclusivamente el tipo de cambio que proporciona o que publica el Banco de Guatemala según el artículo 4. En el siguiente caso, dice que usted como profesional pacta sus servicios profesionales en tantos lempiras. Sin embargo, el subgerente se está oponiendo y argumenta que el contrato solo puede ser en dólares o quetzales. Él pasó de noche y no leyó esta ley de libre negociación de divisas. ¿Tiene razón el subgerente? No, se puede hacer en cualquier moneda. Artículo 1, primer párrafo, y el 8, segundo párrafo. Si se dan cuenta, este caso es prácticamente parecido o igual al caso número 3. La respuesta se basa en el mismo artículo, en el mismo párrafo de ese artículo, igual en el artículo 8 del segundo párrafo, para que vean que se puede plantear de distintas formas. Y no sé si ustedes se dieron cuenta de eso cuando resolvieron el laboratorio. Luego tenemos quién asume los riesgos que se deriven de las diversas operaciones de divisas, por ejemplo, las fluctuaciones. Pues esto, tal y como dice el artículo 1, primer párrafo, son por cuenta de cada persona. No hay ninguna responsabilidad por parte del Estado, por parte del Banco de Guatemala. Y esto surge porque en el pasado las fluctuaciones cambiarias las asumía el Banco de Guatemala. Y el Banco de Guatemala perdía cuando la fluctuación era hacia arriba, pero ganaba cuando la fluctuación era hacia abajo. Y como el tipo de cambio del quetzal empezó a variar tanto, cuando se creó esta ley en el 2000, se decidió que mejor cada quien que operara con divisas asumiera la responsabilidad de las fluctuaciones con respecto a la moneda extranjera y el quetzal. Este es un laboratorio muy sencillo, basado en 8 artículos, y espero que la mayoría haya tenido la mayor parte de los casos buenos. Si es así, pues los que lo tuvieron todos buenos es porque sí leyeron a conciencia los 8 artículos. Ahora veamos lo que sucede con la ley del presupuesto. Tal y como se los dije, la ley orgánica del presupuesto y la ley orgánica de la Contraloría de Cuentas son dos leyes con más artículos, o sea, son más amplias. Pues cuesta más encontrar los artículos que se aplican, pero no significa que no sea posible. Es posible siempre y cuando uno haya leído la ley. Yo siempre he dicho, porque varios que me preguntan, ¿y se pueden ingresar las leyes?
cuando fue el primer parcial. Yo soy de la idea de que cuando uno estudia derecho y va a resolver casos en su oficina, para estar uno seguro antes de dar una opinión, mira la ley. Entonces, ¿cómo voy a poner yo casos para que los resuelvan si no tienen la documentación legal a la mano? Si algún catedrático hace eso planteando casos y no lo saca a leer la ley, pues pensamos totalmente diferente y no estoy de acuerdo. Bueno, veamos el primer caso de la Ley Orgánica del Presupuesto. Aquí nos encontramos con que la Administración Tributaria tiene un presupuesto, pero necesita ampliarlo. Y entonces el Intendente de Asuntos Jurídicos les manifiesta que al directorio, que previo a que el directorio apruebe la modificación, debe obtener la opinión del Ministerio de Finanzas Públicas. De conformidad con la ley de la SAT, que no está siendo objeto de evaluación, porque ustedes se tienen que basar estrictamente en la ley del presupuesto. O sea, solo me pueden contestar con esas 3 leyes que son objeto de evaluación. Sin embargo, aquí me estoy refiriendo a la SAT. Ustedes no tienen por qué ir a buscar nada a la SAT, a la ley de la SAT. Entonces, si bien es cierto, el presupuesto de la Administración Tributaria, como un órgano autónomo descentralizado, lo aprueba el directorio, pero aquí no estamos preguntando sobre la aprobación del presupuesto, sino de una modificación donde se pide ampliarlo en 10 millones más. Para esos casos, sí es necesario, tal y como dice el asesor jurídico, que se necesita no la aprobación del Ministerio de Finanzas, sino que la opinión. Entonces, ¿es legal la posición del asesor jurídico? Sí, según el artículo 41, literal A. No sirve de nada su respuesta si solo pusieron 41, les bajo puntos a la mitad. Necesito que pongan la base legal completa y también pongan el nombre de la ley. Ahora me recuerdo que cuando califiqué el primer parcial, aun cuando yo se los dije, tienen que poner el artículo y el nombre de la ley o el decreto si quieren, pero tienen que identificar a qué ley corresponde el artículo. Muchos no lo hicieron. Y yo, de ver cómo estaban tan mal con la teoría, entonces vine y les puse puntos, porque el artículo, la respuesta del sí o no estaba bien y el artículo también, pero no pusieron la ley. Y para no perjudicarlos y que sacaran menos punteo todavía, di por buena esas respuestas. En este examen yo no voy a dar por buenas esas respuestas. Así que les vuelvo a decir que tienen que poner el artículo con el párrafo o la literal y el nombre de la ley. No me importa si la ponen abreviada o si solo ponen el decreto, pero tienen que identificarla. Bueno, entonces aquí estamos hablando del artículo 41, literal A, ley orgánica del presupuesto. Si no quieren poner orgánica porque están urgidos de adelantar, solo pongan ley del presupuesto. Yo ya entiendo que es la ley orgánica. Ley de la Contraloría de Cuentas, abrevien cuentas, CTA. Pero necesito que identifiquen. Igual, en esta ley del presupuesto hay artículos como el 80 que dice 80 bis. Hay otros artículos que dice 80 bis o también dice 80 quater o 80 tri. Tienen que poner el artículo completo, porque si solo ponen 80 no va a coincidir con lo que se les está preguntando, como vamos a ver un caso más adelante. Bueno, en el siguiente caso dice que en el área financiera del Ministerio de Educación
Se discute a quién se debe dirigir un oficio que señala la necesidad de modificar normas de contabilidad. El gerente financiero de la entidad señala que el órgano rector es el Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Tiene razón el gerente financiero? Sí, es el órgano rector. En caso, ¿quién es? ¿El Ministerio de Finanzas? La respuesta es sí. Es el Ministerio de Finanzas el órgano rector, pero a través de la Dirección de Contabilidad del Estado. Y esa respuesta la encuentran en el artículo 49. En su caso, ¿quién es? Es el Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección de Contabilidad del Estado. El siguiente caso, el día de hoy, dice, como asesor del Ministerio de Finanzas, le solicitan que haga una recomendación de cómo cubrir las deficiencias de los ingresos estacionales, o sea, los ingresos de los recursos que percibe el Estado para poder mantener la ejecución de determinadas obras y determinados servicios públicos. ¿Cuál sería su recomendación? Pues emitir letras de tesorería. ¿Qué son las letras de tesorería? Pues estas son créditos a corto plazo. El problema es que esas letras de tesorería deben de estar pagadas. Si se emiten en febrero, marzo, abril, no importa, deben de estar canceladas a más tardar el 31 de diciembre del año en que se emitieron. Pues de lo contrario, incurre en responsabilidad del ministro de Finanzas que las emita. De esto ya hay un antecedente. En el tiempo del expresidente Pérez, les contaba yo, y si no se los he contado, pues ahorita se los cuento. El Congreso de la República estaba presionando al Ejecutivo por el famoso listado geográfico, y como el Ejecutivo no los atendía como ellos estaban pidiendo, imagínense ustedes, entonces el Congreso no aprobaba unos créditos que eran vitales para atender necesidades. Y el que estaba de ministro de Finanzas argumentó en su oportunidad que solo habían fondos para cubrir las necesidades, incluso los salarios, a más tardar en septiembre. Y aún así el Congreso no aprobaba los créditos. Una recomendación que nació, eso sí no me recuerdo quién fue el que dio la recomendación, no sé si fue el propio Congreso o la iniciativa privada, no me recuerdo. O un partido, no sé quién, pero alguien recomendó que el ministro podía solventar la problemática de la falta de recursos emitiendo las famosas letras de tesorería. Pero el ministro de Finanzas de aquella época no lo quiso hacer. Y la explicación fue muy sencilla. Esas letras de tesorería, si yo las emito ahorita para cubrir esas necesidades, como salarios que se empezaron a atrasar, incluso se llegó al extremo de que no se pagaron los aguinaldos en el tiempo debido, no los voy a emitir porque yo sé que no van a haber recursos para el 31 de diciembre. Y si yo ya sé que no van a haber recursos, ¿por qué voy a asumir esa responsabilidad que se va a convertir en un proceso penal en mi contra? Y tenía el 100% de razón. Hasta que el Congreso vio que empezaron a manifestar los trabajadores del Estado porque no se les había pagado el aguinaldo y ya se debían los meses de noviembre y algunos de otros sectores más meses, fue que aprobaron esos créditos que ya los había empezado a utilizar el Estado en otros asuntos, y por eso era el descuadre que tenía. O sea, ese gobierno no fue muy ordenado en sus finanzas en ese sentido, ¿verdad? Pero así fue. Y cuando se liberan esos créditos aprobados por el Congreso, entonces ya el ministro empieza a atender
las necesidades, los pagos que tenía que hacer, y aún así, se quedaron algunos trabajadores sin el pago del aguinaldo porque no alcanzó con los créditos que se aprobaron. Bueno, esto es algo histórico para que ustedes se den cuenta cómo estas letras de cambio, estas letras de tesorería que cita el artículo 57 son tan importantes. Pero si el ministerio las va a emitir, debe tener la certeza de que las va a poder pagar antes del último día de diciembre del año en que las emitió. El siguiente caso se refiere a un asesor de la dirección técnica, indica que es necesario incluir en el presupuesto de este año todos los créditos que han sido autorizados al día de hoy. ¿Es correcta la posición del asesor? La respuesta es no, deben de estar aprobados por el Congreso, porque dice, aun cuando no los ha autorizado el Congreso, no pueden incluirse si están autorizados por el Congreso. La respuesta está en el artículo 6.5, literal A. 6.5, literal A. El siguiente caso se refiere a que el presidente del Congreso va a realizar un viaje y ese viaje es hasta el 1 de marzo. Vamos a ver, permítanme. Debe pagarse el día 22, dice, y él va a regresar el 23 de marzo. Entonces la pregunta es si él puede delegar a terceras personas la autorización del pago, como en este caso que otorgó una autorización al gerente financiero. ¿Es legal esa delegación en el gerente financiero? La respuesta es sí, y está en el artículo 29. Sí, artículo 29. En el siguiente caso, se pregunta ¿qué sucede? Y este es el caso, este es el caso de lo que sucedió ahorita aquí en Guatemala. El presupuesto, o sea, lo readecué porque cabal funciona a lo que nos sucedió. Se aprueba el presupuesto por el Congreso del 2024. Sin embargo, dice la Corte de Constitucionalidad, mediante una sentencia, denegó que entrara en vigencia el presupuesto. Bueno, aquí no puse las razones ni nada, pero ustedes saben qué fue lo que sucedió. Y entonces el problema es que hay 2 créditos internacionales, los cuales fueron utilizados para completar compras de medicina en la red hospitalaria. Y entonces les preguntan, el gasto sigue vigente, sigue contemplado, es de carácter ordinario. ¿Qué se hace para poder pagarlo si no está en el presupuesto del 2023? Estaba para el presupuesto del 2024. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería su asesoría? Para los que leen el diario oficial se dieron cuenta que en el mes de enero y febrero se estuvieron publicando por parte del Congreso modificaciones al presupuesto de la Nación, porque eso es lo que se tiene que hacer, modificar los rubros que se necesitan, en este caso del presupuesto del 2023. Se modifica o se ajusta, dice, por parte del Congreso. Así dice el artículo 24. Y entonces, ¿qué lograron los políticos que salieron? Algunos, pero otros quedaron. Cuando aprobaron el presupuesto, se le pidió
al presidente por distintos sectores que ejerciera su facultad del veto y no lo quiso hacer. Entonces una fundación interpuso el recurso, una acción de inconstitucionalidad y la Corte aceptó esa acción y no permitió que entrara en vigencia. Pero de todas maneras, el problema que tiene el Ejecutivo actualmente es que para cualquier modificación, ampliación o ajuste que quiera hacer, de todas maneras tiene que llegar al Congreso. Y como ya se vio, si ustedes están siguiendo la telenovela de lo que está pasando en el Congreso, hay ojeriza contra los diputados del partido Semilla que está suspendido. Y a pesar de que tienen alianzas, siempre hay un grupo opositor y que precisamente corresponde a diputados que vienen del gobierno del periodo anterior. Así que, ¿qué va a pasar cada vez que el Ejecutivo quiera hacer una modificación? ¿Va a lograrlo o va a seguir con la oposición, que incluso han recurrido a las acciones de inconstitucionalidad, como se demostró ahorita que la Corte falló a favor de ellos con la ley, ese proyecto de ley de competencia, que se había formado una mesa de trabajo, pero que inicialmente le pusieron comisión, ahí fue el error, siento yo, y entonces, y presidiendo un diputado que es de la bancada de Semilla, entonces prosperó de pleno derecho. Pero aún cuando ellos hicieron la modificación, la Corte ya no tomó en cuenta esa modificación. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues con el tiempo vamos a ir sabiendo con las noticias que se dan al respecto. Siguiente caso es de la Contraloría, dice con el propósito de comprar inmuebles para construir sus oficinas en los departamentos, le solicita al Banco Mundial le otorgue un crédito. Y viene el Banco Mundial y se lo deniega, porque la documentación está incompleta. ¿Qué no acompañó? La autorización del Ministerio de Finanzas Públicas. Siendo la Contraloría un ente autónomo, descentralizado, y que quiere asumir responsabilidades ella directamente, tenía que acompañar a su documentación la autorización del Ministerio de Finanzas. ¿Es correcta la posición del Banco Mundial? Y aunque no lo crean, sí. Porque el artículo 64 dice que cualquier operación de crédito público debe ser previamente autorizada por el Ministerio de Finanzas Públicas. Cualquier operación de crédito público debe ser previamente autorizada por el Ministerio de Finanzas Públicas, independientemente que después tiene que ser aprobada por el Congreso de la República. O sea, para iniciar el trámite, estamos hablando aquí, ante un organismo financiero internacional, debe de obtenerse la aprobación del Ministerio de Finanzas. O sea, debe acompañarse. ¿Por qué? Porque independientemente de que es un ente autónomo, la Contraloría sencillamente depende de los ingresos que tenga el Ejecutivo. Ella es la que le asigna los recursos para poder cubrir su presupuesto. Artículo 64. Y por último, se preguntan aquí que en el presupuesto del 2024, sobre la base de que sí hubiera sido aprobado, desde luego, aprobado por el Congreso, perdón. En el caso que nos refiere es la Contraloría, con el propósito de comprar inmuebles, ese fue el que ya aprobamos.
El caso número 8 es el último. El ministerio emite títulos valores y su vencimiento es ahorita en diciembre del 2024, 20 millones de euros. Pero resulta que se vale soñar, ¿verdad? La recaudación tributaria ha sido positiva en el año 2023. O sea, fue positiva, es cierto, fue positiva, pero no tan positiva como para poder hacer lo que dice este caso. Pero supónganse ustedes que la política del gobierno anterior hubiera sido precisamente cumplir con el artículo 18 y 72. Entonces, todo ese excedente sí lo hubieran podido pagar en forma anticipada al acreedor. O sea, sí se puede hacer, según el artículo 1872. ¿Y cuál es el procedimiento que tenía que haber seguido el Estado? Pues en forma directa, o sea, directamente el Estado con el acreedor, o por medio de un agente financiero, realizar las operaciones de compra en condiciones ventajosas. A eso es a lo que se le llama el rescate de títulos valores. Sin embargo, lo que decidieron fue que quedara formando parte para que el gobierno que seguía en el poder hasta el 14 de enero, pues tuviera recursos para poder atender otras necesidades. Pero sencillamente eran bastantes millones el excedente de las metas de recaudación que se había planteado con la SAT y el Ministerio de Finanzas, y se pudo haber utilizado para pagar menos intereses. Todo depende de la política crediticia que haya adoptado el Estado. Eso tiene que ver con el poder financiero, no se les olvide. Bueno, terminamos con este laboratorio. Ya me estoy quedando afónico. Vamos a ver ahora el laboratorio de la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Me está preguntando aquí alguien, que me imagino es el interesado, ¿y cuándo voy a dar la revisión de examen? Pues va a tener que ser después de Semana Santa. Y únicamente tengo 2 solicitudes. Me imagino que ahí pusieron sus datos y yo me voy a comunicar con las 2 personas que presentaron esa revisión de examen. Bueno, vamos a continuar con la ley de la Contraloría. Aquí el primer caso preguntan, se señala que hay un auditor para realizar la fiscalización en una municipalidad y está aprobada la comisión de un delito. Pero el auditor muy miedosamente dice, no, yo no interpongo la denuncia, sino que mejor le traslado la información a mi jefe superior. La pregunta es si es correcto el proceder del auditor. La respuesta es no. Él debe denunciar. Artículo 30. Fíjense que esto sucedía en lo que yo conozco más de cerca, en la administración tributaria. En la administración tributaria, muy al inicio, los auditores encontraban en sus fiscalizaciones la comisión de actos delictivos, y en lugar de hacer ajustes, ellos tenían que hacer las denuncias por ley, según la ley de la SAT. Sin embargo, no las hacían y elevaban el expediente a su superior jerárquico,
para que él determinara si se interponía o no la denuncia. Algunos casos de estos llegaron al directorio, porque incluso ni los superiores jerárquicos querían hacer las denuncias, sino que fuera el directorio el que tuviera que tomar la decisión de denunciar. Entonces el directorio, cuando ya vio unos cuantos casos en esas condiciones, instruyó al superintendente para que les informara que de acuerdo a tal artículo de la SAT tenían que denunciar el fiscalizador, y caso contrario iba a ser objeto de las sanciones administrativas y penales correspondientes. Solo así fue como se logró que los auditores fiscales tributarios empezaran a presentar las denuncias. Igual sucede aquí en la ley de la Contraloría. El artículo 30 dice que el representante de la Contraloría, el que está fiscalizando, debe de denunciar y debe de informar para que después el Contralor General se apersone en el proceso, Eso según el artículo 30, que habla de la obligación de denunciar. Y entonces más adelante el Contralor deberá de constituirse como querellante adhesivo. En el siguiente caso, ¿es legal proceder del auditor? No, debe denunciar, artículo 30. En el siguiente caso, la auditoría en una auditoría que realiza la Contraloría, se establece que una municipalidad está cobrando arbitrios, pero con formularios impresos en la computadora. Entonces se pregunta si esto amerita una sanción, y la respuesta es sí. ¿Cuál es el monto? 100% del salario mensual. Y la base legal está en el artículo 39, numeral 19. 100% del salario mensual, artículo 39, numeral 19. La siguiente habla de un gobernador. Ahora está de moda esto de los gobernadores, ¿verdad? Hoy publicaron las noticias en qué departamento se nombró gobernador y en cuáles no, porque no cumplieron con el procedimiento que se estableció para poder nombrar la terna que le propusieron al presidente de la República. Pero aquí ya tenemos un gobernador y se niega a proporcionar documentación a un contralor, a un representante de la Contraloría que está realizando una auditoría de los fondos públicos. Como asesor jurídico del gobernador le consultan: ¿tiene facultad el auditor para exigir documentos? La respuesta es sí. Cita legal 7. Casos así como estos no vienen. Esto es un laboratorio para que ustedes trabajaran. ¿Tiene facultades el auditor para exigir documentos? Sí. Artículo 7. Si se niega, ¿se hace acreedor alguna sanción? Sí. Artículo 39. No les pregunté cuál era la literal, o sea, solo artículo 39, pero si ustedes la pusieron, qué bien. ¿Existe algún procedimiento para imponerla? Sí. El artículo es el 38 bis, resistencia a la acción fiscalizadora, y el 40, que es el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento que se establece en este artículo 40 es que se le da audiencia por 5 días al infractor. Hay un periodo de prueba por 10 días y la Contraloría debe resolver en 5 días. Y debe notificar la resolución dentro de los 30 días siguientes. Para un examen
sería demasiado preguntar, indique el procedimiento. Yo dejo a ustedes que lean el procedimiento. Yo solo preguntaría, ¿existe un procedimiento para imponer la multa? Sí o no, sí. Base legal, artículo tal. Así preguntaría ya si fuera en el examen. Bueno, vuelvo a repetir, la A sí, artículo 7. La C sí, artículo 39. La E sí, artículo 38 bis y el 40, que es donde se establece el procedimiento. En el siguiente caso, la Contraloría impone una multa porque no se han llevado los procedimientos en forma correcta para contabilizar el gasto. Y hoy llega el citatorio para que se presente a pagar. Y entonces la esposa del que están citando dice que no van a pagar porque su esposo ya falleció. ¿Es correcta la posición de la esposa? Sí. ¿Por qué? Porque ya murió el infractor. La base legal es el artículo 43. Recuerden, si ustedes, si hay alguno que ha trabajado de notificador en los juzgados, por ejemplo, o en los tribunales, saben que una notificación, cuando llega al lugar que señala la cédula y le dicen que no la puede recibir porque al que quieren notificar ya murió, el notificador debe devolver la cédula con la razón de que no se notificó porque se informó que el deudor, por ejemplo, ya falleció, conste. Y será el que llevó a cabo el proceso el que tenga que investigar si esa situación es cierta. Y si es cierta, ¿cómo hace para cobrar su deuda? Porque ya precautoriamente, esto es un agregado para que ustedes sepan, ya presentó la solicitud de la demanda de los embargos precautorios y ya tiene un inmueble embargado. Letra A, no puede perder ese embargo. Entonces, ¿qué hace si ya murió el deudor? La esposa ya dijo que no va a pagar. Entonces, en esos casos, lo que se tiene que hacer es iniciar un proceso. El acreedor tiene que iniciar un proceso sucesorio intestado y va a nombrar a un administrador de la mortual. Le va a discernir el cargo y esto lo puede hacer en su bufete. No necesariamente lo tiene que judicializar. Y entonces ese administrador de la mortual es a quien va a pedir en el juicio ejecutivo, donde embargó el inmueble, que le notifiquen a él la demanda. Y entonces el proceso ya sigue y todas las notificaciones se le van a estar haciendo al administrador de la mortual, que ya se le discernió el cargo en forma legal. Imagínense ustedes la sorpresa de la esposa cuando finalmente lleguen a decirle que ese inmueble ya no es de ella y que tiene que desalojar. Y si no, pues tendrá que seguir el proceso de desahucio si hay problemas con que ya vivan otras personas ahí porque ella se enteró antes. Todo eso es lo que sucede en esos procesos. Pero como que nos salimos un poco del tema. Pero para beneficio de ustedes. Luego tenemos que la señora Leonor tiene de profesión administradora, es nombrada su contralora y preguntan si es legal su nombramiento. Fue en el 2018 que obtuvo el título y según la ley debe tener más de 10 años. ¿Es legal el nombramiento? En este caso, ¿sí o no?
Si fue en el 2018 y estamos en el 2024, no dice mes, pero supongamos que vamos a tomar el año completo. Apenas han transcurrido 6 años. ¿Es legal el nombramiento? No. ¿Por qué? Porque de acuerdo al artículo 14, debe de tener más de 10 años de ejercicio. Sobre supuesto también de que esté activo. Artículo 14. El otro caso, el 6, dice que el diputado X envía un oficio a la Contraloría para que se informe de las evaluaciones. O sea, él lo envía, él como diputado, para que se le informe de las evaluaciones que se hicieron del gasto público en el IX. La primera pregunta es legal la petición? La respuesta es no. ¿Es función de la Contraloría de Cuentas? Sí. O sea, la función que se está refiriendo aquí es la evaluación de la calidad del gasto. Entonces, esa función sí. Específicamente en su caso, ¿de quién es esta función? Del subcontralor del gasto público. Y solo para reafirmar que sí es función de la Contraloría. Ahora, ¿por qué no es legal la petición del diputado? Porque los diputados en lo personal no pueden hacer estas peticiones, sino la debe de hacer oficialmente el ente, el órgano, según los artículos 19 y 25. 19 y 25. El siguiente caso es que se inicia un económico coactivo y se pretende embargar las cuentas de depósitos monetarios, y la pregunta es que la multa que se le pretende imponer por la suma de 10,000 quetzales, en base a que 3 años atrás se le impuso una multa por las mismas razones. ¿Es correcta la posición del asesor jurídico? No. La cita legal está en el 42. Son 7,500. El siguiente caso, no, artículo 42. Siguiente caso, le dicen que como asesor está cometiendo, que la Contraloría está cometiendo la ilegalidad de no haber presentado al Congreso el detalle de toda la gestión que realizó en el año 2020 y que ya existe el cierre de dicho ejercicio fiscal. ¿Es obligación legal lo que le señala el asesor? Sí. Cita legal 25. Sí, 25. Luego el encargado de las finanzas, el siguiente caso, de la Contraloría de Cuentas, le presenta al Contralor un informe del total de las sanciones del primer trimestre y señala que los mismos tienen carácter privativo. El asesor jurídico le cuestiona el carácter de los fondos, señalando que no es el nombre correcto. ¿Tiene razón el asesor jurídico? No, porque sí son fondos privativos. La respuesta está en el artículo 41. Artículo 41. Y el último caso dice que el delegado de la Contraloría en la municipalidad de X, al revisar la documentación de las compras efectuadas en el mes de diciembre de este año, establece que no se cumplió con las normas de la ley de contrataciones y omitió la denuncia, pero da por bien realizada la compra. Este es un caso
que realmente se basa en muchas Perdón el lapsus, pero es que se me fue en la pantalla y todo y no sabía si me había desconectado. Bueno, entonces dice el caso que dio por bien realizada la compra y que conste que él se dio cuenta perfectamente de que se estaba omitiendo cumplir con la ley de contrataciones y no presenta la denuncia. Entonces aquí, de una investigación que se realiza, la pregunta ¿es responsable por dolo o culpa el delegado? Dolo, porque hay conocimiento, se actúa con conocimiento de causa. ¿Tiene responsabilidad por su actuación? Sí. Y la base legal está en el artículo 23 y 30. Bueno, vuelvo a repetir. Necesito que por favor todas las respuestas de sí o no citen el artículo y en el caso de la ley de libre negociación de divisas, que citen el párrafo, el artículo y el párrafo. En las otras leyes, si hay un artículo con número 57, creo que era el caso del presupuesto. Sí, ahí hay un 57. La respuesta del laboratorio del caso 3 fue 57. Sin embargo, cuando yo miro la ley, también existe un 57 bis. Supónganse ustedes que la respuesta ya estaba en el 57 bis. Si ustedes me ponen 57, ese es otro artículo. Tendría que haber dicho 57 bis y así lo tendrían que poner ustedes su respuesta. Y si es un artículo en el cual hay literales y la respuesta está en una literal o en un numeral, me tienen que poner el número de la literal, la literal o el numeral que corresponde. De lo contrario, les estoy restando puntos. Nos vamos a ver prácticamente el próximo lunes después de Semana Santa y la clase va a ser virtual porque se supone que Semana Santa nos correspondía presencial y por eso nos ponen de nuevo virtual. Y vamos a ver el último punto del examen, que es la doble tributación. Traten de chequear estos artículos que les di con sus respuestas y por favor, para el miércoles yo les voy a subir en el momento del que empiece a las 5:30, les voy a subir un laboratorio con 5 casos, como que si fuera el examen. Y les voy a dar 45 minutos para que lo contesten. Y después de los 45 minutos les voy a dar las respuestas. Y ustedes ahí se van a poder evaluar cómo es que están para el examen, si están bien o están mal, porque es como que si les estuviera haciendo un examen presencial. Que tengan buena noche, felices descanso, gozan sus vacaciones, pero no se olviden que es el último año y que tienen que poner todo de su parte, porque con un curso que no aprueben, pues sencillamente no van a cerrar cursos. Todos los cursos son importantes y tienen 40 puntos ahí todavía, los que tienen muy baja zona.
Si no lo hacen para ganar el curso, por lo menos traten de llegar a zona mínima. Vuelvo a recordarles que yo no dejo trabajos. Yo no dejo trabajos, tienen que estudiar. Muy bien, buen descanso, ahí estudian. Feliz noche.